Bueno, yo soy Ricardo Ponte González del grupo 5 de la materia de circuitos integrados analógicos y esta es la presentación del proyecto 2 en el cual se analiza, diseña y simula un generador de funciones utilizando el circuito integrado ICL8038. Las señales por mostrar son la señal senoidal, cuadrado, triangular y diente de sierra con un control de amplitud y frecuencia. En resumen, el ICL es un integrado generador de formas de onda de precisión cuya operación se fundamenta en la carga y descarga controlada de un capacitor externo mediante dos fuentes de corriente internas. Este ICL8038 ya es obsoleto, por lo cual fue un poco difícil encontrarlo en otros simuladores, por lo que se importó una librería Spice, un modelo Spice, para poderlo trabajar de forma libre en el LT-Spice. El 8038 tiene 14 pines en físico y 12 en este modelo de simulación, de los cuales solamente vamos a usar el pin 2, que es la salida de la onda senoidal, el pin 3, que es la salida de la onda triangular, los pines 4 y 5, que es para el control de ganancia y el ciclo de trabajo, el pin 6 es la alimentación positiva, el pin 11 es la alimentación negativa, el pin 9, que es la salida de la onda cuadrada, y el pin 10, que es donde vamos a controlar la carga y descarga de este capacitor. Para el diseño de los circuitos de control de amplitud y frecuencia, en la etapa de amplificación se usa un OP-AMP TL082 en configuración amplificador no inversor con un control de ganancia. Tanto la resistencia de feedback y la resistencia a tierra están pensadas para ser variables usando potenciómetros. En este caso la ganancia sería R5 sobre R4. R3 es la resistencia de entrada de este amplificador. Para poder hacer la frecuencia variable se pueden usar tres formas, de las cuales yo voy a usar dos. La primera es modificando los valores de RA y RB, que en este caso es R1 y R2, ya que son las resistencias que controlan la corriente de carga y descarga del capacitor, por lo tanto controlan directamente la frecuencia. Entre más grande sea la resistencia, menor va a ser la frecuencia. Y la segunda es modificando el valor de este capacitor, haciendo un cambio más grande en la frecuencia usando valores de 1, 10, 100 nanofaradios para poder mover la frecuencia entre décadas. Para obtener la señal triangular, que es la señal base del 8038, conectamos el pin 3 a la entrada del amplificador y medimos en la salida. Aquí nos muestra la señal triangular, donde la frecuencia está dada por la ecuación de 0.33 sobre RC. R es el valor de RA y RB y C es el valor del capacitor. En este caso nos da una señal de 11 kHz y en la simulación podemos ver que efectivamente son aproximadamente entre 10.8 a 11 kHz. Ahora, para variar la frecuencia podemos cambiar tanto el valor del capacitor como el valor de las dos resistencias RA y RB. Para modificarlo de forma uniforme, sin afectar el ciclo de trabajo, los valores deben de ser iguales, es decir, R1 y R2 tienen que tener el mismo valor. Modificando ya sea uno u otro, se puede modificar el ciclo de trabajo, así podemos lograr también la señal diente de sierra que se nos pide en este proyecto. En este caso vamos a cambiar el valor del capacitor de 1 nano a 10. Y como podemos ver, nos modifica la frecuencia. En este caso sería una frecuencia aproximada de 1.1 kHz. Aquí ya cambiamos los valores de RA y RB a 10 kHz. Y en la simulación vuelve a cambiar la frecuencia. En este ejemplo tendremos una frecuencia de 33 kHz. Para cambiar la amplitud podemos cambiar alguna de estas dos resistencias de forma que cambie la relación. En este caso está 1 y tiene una amplitud de 10 volts. Vamos a modificar R5, que sería RF. Vamos a poner 50 kHz. Ahí ya la señal baja a un aproximado de 7.5 volts. Lo podemos volver a modificar. Y ahí ya disminuyó a 5.5 volts. Para obtener la señal cuadrada se conecta el pin 9 a la entrada del amplificador
Con esta señal ocurre un problema ya que si hace los cambios de nivel a la frecuencia que debería, en este caso está a una frecuencia de 33 kHz, pero la señal no se logra mantener en el nivel que debería, por lo cual se asume que es un problema del modelo SPICE del amplificador ICL, ya que el funcionamiento en sí debería de ser una señal cuadrada. Aún con este problema de la señal, sí se pueden cambiar sus valores de amplitud y frecuencia como las otras señales. En este caso modificamos los valores de RA y RB y sí cambia la frecuencia. Igual podemos modificar su amplitud o su frecuencia desde el capacitor. Para la señal senoidal se conecta el pin 2 a la entrada del amplificador. Aquí podemos ver que nos da la senoidal sin ningún tipo de saturación ni ruido. Podemos modificar sus valores de amplitud, en este caso es de 6 volts. Aquí podemos ver que subió a 8 volts. Y podemos modificar sus valores de frecuencia. Lo podemos modificar igual desde el capacitor o las resistencias. Modificando así el capacitor nos daría una frecuencia de 330 kHz. Y así una frecuencia aproximada de 3.3 kHz. O lo podemos modificar desde sus valores de resistencia. Ahí podemos ver, como lo había mencionado antes, entre más resistencia menor va a ser la frecuencia. Y el capacitor nos permite viajar entre décadas. Entre menor sea la capacitancia, mayor va a ser la década. En este caso estamos en décadas de 100 o 10. Y con un capacitor de 1 nano estaríamos entre los kilohertz. Por último, para obtener la señal diente de sierra, que es una variación de la señal triangular, solamente modificando su ciclo de trabajo. El ICL8038 tiene un ciclo de trabajo que va del 2% al 98%, por lo cual sí es posible obtener esta señal. Solamente modificando alguno de los valores de RA o RB, que preferentemente vamos a modificar RB. Y aquí podemos obtener la señal diente de sierra. Igualmente podemos variar su amplitud, aquí es de 8 volts. Aquí ya la subimos a 10. Y podemos modificar igualmente su frecuencia, pero ahora solamente usando el capacitor. Y bueno, así sería un generador de funciones usando el ICL8038. Por cuestiones de simulación no se usaron los componentes requeridos ya que no se encontraban en este simulador, pero se tiene pensado usar potenciómetros para las resistencias en el circuito de amplificación y en la modificación de la frecuencia para que pueda ser variable manualmente. También se puede usar un banco de capacitores, en este caso nada más es un solo capacitor para poder modificar su valor, pero se puede usar un banco de capacitores que vaya desde 0.1 nanos a 100 para poder viajar entre décadas. También se podría usar un switch para seleccionar entre los tres tipos de señales